El susurro no era para mí. O tal vez sí, pero fue tan bajito que podía negarlo, aunque lo sentí como un golpe que deja marca. Apenas acababan de bajar el ataúd. Mi esposo, James, con solo 43 años, ya era solo un nombre grabado en una caja de madera brillante. Y detrás de mí, una voz seca y cortante dijo, ya no más falta que se vaya la pobre viuda. Me quedé helada. No volteé. Ni me moví. Pero por dentro, algo cambió para siempre. Como cuando el hielo truena por dentro. Conocía esa voz. Era Emily, mi nuera. Me quedé parada junto a la tumba, viendo cómo la gente empezaba a irse, como pétalos que el viento se lleva. Nathan, mi hijo, se reía nervioso con el pastor, como si nada. Nadie me estaba viendo ya. No como antes, cuando James estaba conmigo, agarrado de mi brazo, a un enfermo. Yo siempre fui la callada, la que estaba ahí sin hacer ruido, sin meterme en problemas, sin hacer escándalos. Pero ese susurro, frío y venenoso, se me quedó clavado en el pecho. No estaban llorando conmigo. Solo esperaban que me quitara del camino. Miré al piso. Mis zapatos estaban llenos de lodo. Ni cuenta me había dado de cuánto tiempo llevaba ahí, ni de lo frío que estaba. Me temblaban las manos, pero no por la tristeza. Era otra cosa. Me cayó el 20. Emily no lloraba por James. Lo que quería era lo que venía después. La casa, las cuentas, todo lo que James y yo habíamos construido con tanto esfuerzo, con tanto cuidado. Nuestra vida. Quería que se lo diera como regalo, con una sonrisa falsa y mi firma. Yo era solo un estorbo, la pobre viuda que estorbaba sus planes. Me di la vuelta para irme. Caminé despacio, con la cara tranquila, sin mostrar nada. Nathan gritó detrás de mí algo como, «Mamá, te veo en la casa». Pero no contesté. No podía. No sin dejar ver todo lo que ya sabía. En casa, me esperaban palabras vacías, abrazos fingidos. Emily con su sonrisa falsa, queriendo ayudar a ordenar las cosas de James. Nathan seguro no diría nada, solo evitaría verme a los ojos. Actuarían como si nada, sin saber que yo ya había escuchado todo. Que ya no iba a hacerme la que no oía. Manejé sola de regreso. El silencio del coche no fue tranquilo. Era pesado. Algo dentro de mí se rompió, y ya no podía arreglarlo fingiendo. James se había ido. Y justo en mi momento más triste, ya me estaban sacando de la foto, como si yo también estorbara. Cuando llegué a la casa de ladrillo donde vivíamos, se veía distinta. Más sola. Pero también más mía. Todavía es mía. Adentro, la casa olía como siempre, a limpiador de limón y a papel viejo. Me dejé caer en el sillón donde James solía sentarse. Me acordé de cómo dejaba su taza de café en la ventana y cómo se perdía leyendo el periódico. Nunca se imaginó que esta familia se rompería después de que él faltara. Él creía mucho en la familia, en el apellido, en lo que uno deja, en la sangre. Pero la sangre no siempre significa amor, ni paciencia, ni lealtad. La puerta de entrada crujió igualito que desde hace 38 años. Entré y la cerré despacito, dejando que el seguro hiciera ese clic fuerte. La casa seguía demasiado callada. Ya no se escuchaban las chanclas de James en el piso de madera. Ya no tosía desde el estudio. Ya no decía, ahí estás. Y mientras caminaba, las palabras de Emily seguían dándome vueltas en la cabeza. Fui cuarto por cuarto como si nunca los hubiera visto. Cada repisa, cada foto, cada cojín cosido con pedazos de nuestra vida. Compramos esta casa cuando Nathan tenía 2 años. El papel tapiz se despegaba, y el baño de arriba se descomponía a cada rato. James tuvo 2 trabajos por 5 años para acabar de pagarla. Yo lijé los pisos en las tardes, de rodillas, mientras Nathan dormía la siesta. Hicimos todo esto con las manos ampolladas y con muchos sueños. ¿Y ahora querían que yo me fuera, así nomás, como si fuera un fantasma? Agarré un portarretrato de la repisa. James y yo teníamos como 40 años en esa foto. Me estaba riendo, con la mano sobre su pecho.
Nos veíamos jóvenes, cansados, pero felices, todavía con algo dentro que no se rompe. Limpié el cristal con la manga y lo volví a poner en su lugar, con cuidado. Sonó el timbre. No me asusté. Solo suspiré. Nathan. Abrí la puerta y ahí estaba, con esa sonrisa tímida que siempre ponía cuando quería algo. Hola, mamá. Pensé en pasar a verte, a ver cómo andas, dijo. Entró sin esperar que le dijera nada. Su loción olía cara. Me dio un abrazo rápido, sin emoción, y se fue directo a la cocina, como si todavía viviera aquí. Abrió el refri, miró un poco y lo cerró. ¿No has comido?, preguntó. No tengo hambre, le dije. Él asintió, como si eso significara algo. Se sentó a la mesa y empezó a mirar todo, como revisando. Me senté enfrente, intentando no fijarme en su cara, que antes era redondita de bebé. Se parecía mucho a James, pero sus ojos eran distintos. Más fríos. Esperé. No había venido a consolarme. Y claro, después de un silencio raro, dijo. Emily dijo que tal vez escuchaste algo en el funeral. No lo dijo así como sonó. Le incliné tantito la cabeza. Entonces, ¿cómo lo dijo? Nathan se acomodó en la silla. Mira, solo queremos ayudarte. Estás sola. Esta casa es grande. Hay mucho que manejar. Pensamos que quizá, si te fueras a vivir con nosotros, podríamos encargarnos de todo esto. Casi me da risa. Esa noche no dormí. No podía quitarme de la cabeza la cara de Nathan. Cómo se le fue la cara amable en cuanto pensó que yo no lo estaba viendo. Cómo veía esta casa, mi casa, como si fuera algo que ya tenía que cambiar de dueño. Y Emily, esa muchacha, siempre me observó demasiado. No con cariño. Con interés. Recordé la primera vez que mencionó la herencia. Fue en una cena, hace años, cuando James todavía podía arrancar hierbas del jardín sin cansarse tanto. Esa noche hicimos estofado de carne. Emily ni lo probó. Dijo que no comía gluten, aunque nadie le preguntó. Mientras Nathan platicaba de un nuevo proyecto de bienes raíces en el que estaba metido, Emily sonreía con esa sonrisa falsa que siempre pone y soltó. ¿Ya pensaron en poner sus cosas en orden? Ya saben, por seguridad para la familia. Me acuerdo que Harold casi se atraganta con el pan. En ese momento me reí y quise pensar que lo decía por preocupación, pero sus ojos no veían a Harold. Me miraban a mí. Una vez le pregunté por qué siempre cambiaba de tema cuando yo hablaba de mudarme a una casa más chica. Me dijo. Ay, no, tú no te adaptarías. Es mejor que todo siga igual. ¿Igual para quién?, debí haberle preguntado. Debí haber puesto más atención. Debí haber hecho más preguntas. Pero Harold siempre se encargó de los papeles. Confié en él. Confié en Nathan. Ese fue mi segundo error. Ahora, los recuerdos regresan más claros. Me acordé de cómo Emily me insistió en firmar unos papeles cuando Harold estuvo mucho tiempo en el hospital. Supuestamente Harold quería dejar todo arreglado. Cuando le pedí a Nathan que los leyera otra vez, me ignoró. Y yo, tan cansada y triste, no insistí. En ese momento parecía algo sin importancia. Ahora, ya no. Ese mismo día vino Margaret, mi vecina desde hace 20 años. La única que no ha cambiado su forma de tratarme desde el funeral. Trajo barras de limón, las favoritas de Harold. Nos sentamos en la cocina, en esa con los mosaicos rotos que Harold siempre quiso cambiar. Escuché que Nathan ha estado viniendo, dijo ella con voz tranquila, como si nada, pero con intención. Asentí con la cabeza. Y sí, vino ayer. Apretó los labios. ¿Y Emily? No, pero su perfume sí. Lo olí en la silla. Margaret no se rió. Solo se quedó callada, esperando. Están rondando, dije al fin. Siento que hay algo más que tristeza detrás de todo esto. Le conté que vi que abrieron uno de los archivos de Harold. No me cayó bien eso. Margaret me agarró la mano. Evelyn,
Ya estuviste callada mucho tiempo, me dijo. Y fue ahí cuando me lo soltó, que 3 semanas antes de que Harold muriera, vio a Emily caminando por el patio trasero. Estaba hablando por teléfono, cerca de la cerca. Dijo algo como que necesitaba que la señora cooperara o todo se iba a complicar. Margaret no me quiso preocupar en ese entonces. Pensó que quizá Emily andaba estresada. Pero ahora ya no estaba tan segura. Se me secó la boca. Me quedé pensando en eso mucho rato, incluso después de que Margaret se fue. Era un murmullo que antes ignoré, pero ahora gritaba. No estaban tristes. Estaban listos. Preparados para hacerme a un lado antes de que yo saliera siquiera de la habitación. Y tal vez ya tenían un plan desde antes. Porque si el testamento que encontré ayer dice lo que creo que dice. Si el nombre de Harold aparece en un papel que él nunca firmó. Entonces esto no es solo codicia. Es un robo. Pero no. Todavía no iba a explotar. No iba a gritar. Iba a revisar todo primero. Iba a ver si de verdad eran tan descarados como para venir a mi casa antes de que siquiera se secara la tierra de su tumba. Y si ellos eran valientes, yo también. Esa noche, esperé hasta medianoche para volver al estudio de Harold. Necesitaba silencio. Necesitaba escuchar el crujido del cajón en la oscuridad. Sentir lo frío que estaba el aire entre sus cosas. Ese cajón solo lo abría él. Lo sabía por el sonido, por el tacto, como cuando uno reconoce el clic de su propia puerta. Pero anoche, los papeles estaban demasiado ordenados. No era el desorden de siempre de Harold. Esto fue hecho a propósito. El archivo estaba hasta el fondo, marcado en rojo. Última voluntad y testamento. Mis dedos temblaron tantito cuando lo abrí, pero no fue por miedo. Fue por un coraje que apenas iba comenzando, pero sabía que iba a crecer. Adentro solo había una hoja escrita a máquina. El papel era liso, más nuevo que los demás, demasiado limpio. La fecha decía que fue hecho 7 días antes de que Harold muriera. Pero yo sé dónde estaba Harold 7 días antes de morir. Medio dormido, hablando apenas, sin comer bien. Ese día vimos juntos la puesta de sol desde esta ventana de la sala. Le incliné tantito la cabeza. Entonces, ¿cómo lo dijo? Nathan se acomodó en la silla. Mira, solo queremos ayudarte. Estás sola. Esta casa es grande. Hay mucho que manejar. Pensamos que quizá, si te fueras a vivir con nosotros, podríamos encargarnos de todo esto. Casi me da risa. Esa noche no dormí. No podía quitarme de la cabeza la cara de Nathan. Como se le fue la cara amable en cuanto pensó que yo no lo estaba viendo. Como veía esta casa, mi casa, como si fuera algo que ya tenía que cambiar de dueño. Y Emily, esa muchacha, siempre me observó demasiado. No con cariño. Con interés. Recordé la primera vez que mencionó la herencia. Fue en una cena, hace años, cuando James todavía podía arrancar hierbas del jardín sin cansarse tanto. Esa noche hicimos estofado de carne. Emily ni lo probó. Dijo que no comía gluten, aunque nadie le preguntó. Mientras Nathan platicaba de un nuevo proyecto de bienes raíces en el que estaba metido, Emily sonreía con esa sonrisa falsa que siempre pone y soltó. ¿Ya pensaron en poner sus cosas en orden? Ya saben, por seguridad para la familia. Me acuerdo que Harold casi se atraganta con el pan. En ese momento me reí y quise pensar que lo decía por preocupación, pero sus ojos no veían a Harold. Me miraban a mí. Una vez le pregunté por qué siempre cambiaba de tema cuando yo hablaba de mudarme a una casa más chica. Me dijo: «Ay, no, tú no te adaptarías. Es mejor que todo siga igual». ¿Igual para quién?, debí haberle preguntado. Debí haber puesto más atención. Debí haber hecho más preguntas. Pero Harold siempre se encargó de los papeles. Confié en él. Confié en Nathan. Ese fue mi segundo error. Ahora, los recuerdos regresan más claros. Me acordé de cómo Emily me insistió en firmar unos papeles cuando Harold estuvo mucho tiempo en el hospital. Supuestamente Harold quería dejar todo arreglado.
Cuando le pedí a Nathan que los leyera otra vez, me ignoró. Y yo, tan cansada y triste, no insistí. En ese momento parecía algo sin importancia. Ahora, ya no. Ese mismo día vino Margaret, mi vecina desde hace 20 años. La única que no ha cambiado su forma de tratarme desde el funeral. Trajo barras de limón, las favoritas de Harold. Nos sentamos en la cocina, en esa con los mosaicos rotos que Harold siempre quiso cambiar. Escuché que Nathan ha estado viniendo, dijo ella con voz tranquila, como si nada, pero con intención. Asentí con la cabeza. Y sí, vino ayer. Apretó los labios. ¿Y Emily? No, pero su perfume sí. Lo olí en la silla. Margaret no se rió. Solo se quedó callada, esperando. Están rondando, dije al fin. Siento que hay algo más que tristeza detrás de todo esto. Le conté que vi que abrieron uno de los archivos de Harold. No me cayó bien eso. Margaret me agarró la mano. Evelyn, ya estuviste callada mucho tiempo, me dijo. Y fue ahí cuando me lo soltó, que 3 semanas antes de que Harold muriera, vio a Emily caminando por el patio trasero. Estaba hablando por teléfono, cerca de la cerca. Dijo algo como que necesitaba que la señora cooperara o todo se iba a complicar. Margaret no me quiso preocupar en ese entonces. Pensó que quizá Emily andaba estresada. Pero ahora ya no estaba tan segura. Se me secó la boca. Me quedé pensando en eso mucho rato, incluso después de que Margaret se fue. Era un murmullo que antes ignoré, pero ahora gritaba. No estaban tristes. Estaban listos. Preparados para hacerme a un lado antes de que yo saliera siquiera de la habitación. Y tal vez ya tenían un plan desde antes. Porque si el testamento que encontré ayer dice lo que creo que dice. Si el nombre de Harold aparece en un papel que él nunca firmó. Entonces esto no es solo codicia. Es un robo. Pero no. Todavía no iba a explotar. No iba a gritar. Iba a revisar todo primero. Iba a ver si de verdad eran tan descarados como para venir a mi casa antes de que siquiera se secara la tierra de su tumba. Y si ellos eran valientes, yo también. Esa noche, esperé hasta medianoche para volver al estudio de Harold. Necesitaba silencio. Necesitaba escuchar el crujido del cajón en la oscuridad. Sentir lo frío que estaba el aire entre sus cosas. Ese cajón solo lo abría él. Lo sabía por el sonido, por el tacto, como cuando uno reconoce el clic de su propia puerta. Pero anoche, los papeles estaban demasiado ordenados. No era el desorden de siempre de Harold. Esto fue hecho a propósito. El archivo estaba hasta el fondo, marcado en rojo. Última voluntad y testamento. Mis dedos temblaron tantito cuando lo abrí, pero no fue por miedo. Fue por un coraje que apenas iba comenzando, pero sabía que iba a crecer. Adentro solo había una hoja escrita a máquina. El papel era liso, más nuevo que los demás, demasiado limpio. La fecha decía que fue hecho 7 días antes de que Harold muriera. Pero yo sé dónde estaba Harold 7 días antes de morir. Medio dormido, hablando apenas, sin comer bien. Ese día vimos juntos la puesta de sol desde esta ventana de la sala. No, lo interrumpí. Aún no. Levantó las cejas. Porque ellos creen que no sé, le dije. Creen que soy solo una señora triste que les va a dar lo que quieren. Quiero que se sientan seguros un ratito más. Quiero que, cuando les llegue el golpe, les duela. Alan sonrió tantito. Que entonces solo falta poco. Voy a mandarlo con un perito en caligrafía. Y mientras tanto, voy a empezar a cancelar todo poder legal que Nathan esté intentando usar. Incluido ese poder notarial que Harold firmó el invierno pasado. ¿Tienes esa copia? Asentí. La tengo en la caja fuerte. Te la traigo hoy mismo. Perfecto. Y Evelyn, dijo con voz suave, casi con cariño. Harold estaría orgulloso de ti. No le respondí. Porque Harold nunca habría dejado que esto pasara. Y si me detenía a pensar en eso demasiado tiempo, iba a llorar. Así que no lo hice.
Me levanté, le di las gracias a Alan. Y salí al estacionamiento soleado como si solo fuera a hacer mandados. Pero por dentro, algo fuerte se estaba formando. Falsificaron un testamento. Jugaron con las últimas palabras de Harold. Y pensaron que yo no me daría cuenta. Pero todavía tengo mi nombre en la escritura. Todavía tengo los papeles verdaderos. Y ahora tengo un abogado, un testigo, y un plan. Los invité a tomar té. Nathan se escuchó algo dudoso cuando le llamé. Pero fue amable. Claro, mamá. Solo estaban diciendo que querían ver cómo estaba. Emily abrió la puerta antes de que Nathan siquiera tocara. Siempre lista para quedar bien, cuando le convenía. Entró como si nada, mirando todo a su alrededor. Como si ya estuviera pensando en qué cortinas iba a poner. La casa todavía olía a la loción de Harold. Me aseguré de que así fuera. Nos sentamos en el solario, con la vajilla buena. Las cucharitas de plata bien brillantes. Y el té favorito de Harold en medio de nosotros. Yo mantuve la cara tranquila. Los dejé hablar primero. Emily empezó rápido. Te has visto muy fuerte, dijo con esa voz que suena a falsa simpatía. Es normal que empieces a pensar en lo que viene. Y bueno, Nathan y yo hemos estado platicando. Solo para ayudarte un poco, ¿sabes? Volteó a ver a Nathan. Y él solo asintió, bien portado, como títere. No solo por la casa y todo lo de la propiedad, dijo ella. Podemos ayudarte con eso, mamá. Nathan añadió. Podemos encargarnos de esas cosas. Yo revolvía mi té despacito, escuchando. Has pasado por tanto, siguió Emily con voz dulce. No vale la pena que te preocupes por trámites. Somos familia. Nosotros podemos cuidar todo. ¿Y cuidar? Dije. Esa palabra se quedó flotando como avispa. Sonreí. Y qué amables, dije. Los ojos de Emily brillaron un segundo. Pensó que ya me estaba rindiendo. Siempre creen que los calladitos soltamos todo fácil. Dejé mi taza en la mesa, despacito. Y de hecho, encontré unos documentos viejos que Harold tenía guardados. Uno se encuentra cosas interesantes cuando anda limpiando, ¿verdad? Los observé. Nathan parpadeó. Emily apretó su taza. Ah, empezó Nathan, queriendo sonar natural. Sí, seguí. El testamento original. Ese que seguramente los dos pensaban que se había perdido. Silencio. La sonrisa de Emily se tambaleó tantito. Solo lo justo. Ah, ese, dijo ella, tratando de sonar tranquila. Pero, bueno, igual no es la versión más reciente, ¿no? Harold hizo unos cambios hace poco. Incliné la cabeza. ¿Y en serio? Nathan se aclaró la garganta. Pues sí, platicamos bastante cuando tú estabas ocupada en el hospital. Quería hacer las cosas más sencillas. Emily asintió, y se puso ese tonito dulce, fingido. Ya sabes que enredoso es todo eso del testamento, Evelyn. Harold solo quería evitarte el estrés. Yo me incliné un poco hacia adelante. Y bajé la voz. Sin enojarme, sin subir el tono. Solo segura. Sí, bueno. Eso lo decidirá mi abogado. Yo tengo todas las versiones. Harold siempre fue muy ordenado, ya ves. Y ahí fue. Vi ese pequeño parpadeo. La cara de Emily se puso un poquito más pálida. Nathan la miró. Pude notar el miedo en su expresión, aunque lo quiso esconder. Tomé otro sorbo de té, sin que me temblaran las manos. Y claro, querida, añadí, con la voz más dulce que pude usar. Todos queremos lo mejor para la familia. Nathan soltó una risita forzada. Exacto. Emily quiso recomponerse rápido. De hecho, ¿por qué no vamos los tres con el abogado algún día? Solo para dejar todo claro. Dejé mi taza en la mesa con un poquito más de fuerza. Lo justo para que sonara el golpecito de la porcelana. Claro que sí, Emily. Cuando sea el momento.
Nathan se movió incómodo en su silla. Yo dejé que el silencio se alargara, más de lo que uno aguantaría sin ponerse nervioso. Después me paré y le di una palmadita en el hombro a Nathan. Bueno, tengo que salir a hacer unos mandados. Pero gracias por venir. Me ayudaron a ver muchas cosas más claras. Mientras caminaban hacia la puerta. La sonrisa de Emily ya se había vuelto dura, como de vidrio por romperse. Nathan no me quiso ni mirar. Y cuando salieron, por primera vez fui yo quien cerró la puerta detrás de ellos. Pensaban que yo todavía andaba en shock. Perfecto. Déjalos creerlo. Porque justo ahí empezaba el verdadero juego. 2 días después, volví a sentarme frente a Alan. Esta vez traía documentos que se sentían más pesados de lo que realmente eran. El fideicomiso ya está listo, dijo Alan con calma. Todos los bienes ya están protegidos. Ni Nathan ni Emily pueden tocar nada sin que tú lo autorices directamente. Y si a ti te llegara a pasar algo, el control pasa al fideicomisario. Yo solo asentí, con las manos juntas. Y no, el fideicomisario no era Nathan. Era Margaret. Ella ni lo dudó cuando se lo pedí. Ni se sorprendió cuando le conté por qué. Van a pelear contigo, me dijo Margaret muy tranquila. ¿Estás lista? En ese momento no le contesté. No porque no supiera. Sino porque estaba más lista que nunca. Ya empezaron, le dije. Y ahí, en la oficina de Alan, todo se sentía diferente. Cada papel que firmaba, cada hoja que se acomodaba en la carpeta. No era solo un documento. Era mi escudo. Esta revocación del poder legal ya está presentada, dijo Alan mientras señalaba la hoja recién firmada. Nathan ya no tiene permiso legal para manejar nada tuyo. Ya le avisamos al banco, al asesor financiero y a la aseguradora. Todo está hecho. Hecho. Por años viví en ese equilibrio raro. Esperando que el amor de Nathan por mí fuera más fuerte que su ambición. Pero ahora entiendo lo ingenua que fui. Querían más mi dinero que a mí. Alan me dio el último papel. La modificación oficial de mi testamento. Ya no hay huecos ni trampas legales, dijo. Aunque lo quieran impugnar cuando usted ya no esté, esta versión está bien blindada. Firmé con calma, cuidando cada letra. Mi nombre en tinta azul, como un sello en una carta que nunca quise escribir. Alan guardó una copia en un sobre especial resistente al fuego y me la dio. Guarda esto en casa, bien protegido, me dijo. El original se queda conmigo. Y si intentan algo antes, me llamas. Guardé el sobre en mi bolso y me puse de pie. Afuera, el sol de la tarde brillaba fuerte, pero me sentía agradecida por su calor. Era la primera vez en semanas que me sentía derecha, sin el peso del dolor o la duda encima. Entrando a mi casa, mi teléfono vibró. Era Nathan. Por un segundo pensé en no contestar. Pero no. ¿Qué hable? Hola, mamá, dijo con una voz más ligera de lo normal, queriendo sonar relajado. Emily y yo pensábamos si quería cenar este fin de semana. Ya sabes, solo para platicar y mantenernos en contacto. Dejé que el silencio se alargara. Luego le contesté. Qué detallado, Nathan. Pero no es necesario. Yo estoy muy bien. Otra pausa, esta más tensa. Bueno, si cambias de opinión, solo queremos asegurarnos de que estés bien. Sonreí en el silencio. Oh, estoy más que bien, hijo, pero gracias. Clic. Colgué. Firme. Ellos sintieron el cambio. Se notó en su voz. El inicio del miedo, disfrazado de preocupación. Seguro fue idea de Emily. Ahí estaba, como siempre, susurrándole consejos al oído como veneno. Mantén a tu mamá cerca. Hazla sentir débil. Mantén el control lo más cerca posible. Pero ya era demasiado tarde. La casa ya no era su trofeo. El dinero ya no era su plan de vida. Y yo ya no era su tonta. Me quedé en el estudio de Harold, viendo el jardín que él cuidaba con tanto cariño. Sabía que, si pudiera ver todo esto,
Él habría sonreído. Porque ser tranquilo no significa ser débil. Debí imaginar que no iban a tener paciencia. Cuando tocaron la puerta ese viernes por la mañana, algo me olió raro desde el primer momento. Ese toque no era de Nathan. Él es más confiado, más directo. Abrí la puerta. Era Emily, bien arreglada como siempre. Con su labial perfecto. Pero no venía sola. Detrás de ella venía un señor alto, de traje. Con una carpeta en la mano. Y una mujer que parecía sacada de una revista. Era una agente de bienes raíces. Lo supe por su bolso carísimo. Buenos días, Evelyn, dijo Emily con una gran sonrisa mientras entraba sin esperar que la invitara. Espero no interrumpir. Yo no me moví de la puerta. Es temprano, Emily. Oh, nunca es temprano para buenas noticias, dijo con tono cantado. Ellos son Mark y Jenny. Vinieron a echar un vistazo rápido, nada más una vuelta. Mi voz salió firme. ¿Para ver la casa? Y claro, respondió ella bajando la voz, como si fuera un secreto entre nosotras. Nathan me dijo que estabas abierta a empezar el proceso. Solo queremos saber más o menos cuánto vale. Nada serio. Sus ojos brillaban. Ella pensó que me tenía en la bolsa. Pero Nathan no me había dicho nada. Porque no se atrevió. Miré al señor del portapapeles y a la mujer. Se notaban incómodos. Las sonrisas se les empezaron a caer poquito. Disculpen, dije con toda la educación del mundo. Pero no recuerdo haber dado permiso para ninguna visita, ni evaluación, ni nada por el estilo. La voz de Emily se volvió empalagosa. Vamos, Evelyn, no hagas esto más complicado. Nathan me explicó todo. Solo queremos ayudarte, que la transición sea más fácil para ti. Otra vez esa palabra, transición. Como si yo fuera un mueble viejo que ya se iba a mover. ¿Y qué transición sería esa? Y pregunté, con calma, cruzando las manos. Emily se quedó callada un segundo. No esperaba que le respondiera. Luego hizo un gesto vago con la mano, señalando la casa. Sabemos que esta casa ya está muy grande para ti. Debe ser agotador mantenerla sola. Su tono era una mezcla entre compasión y burla bien disimulada. Y Harold quería que te cuidáramos, añadió bajando la voz. Como si usar su nombre le diera la razón. La miré directo. No. Emily parpadeó. ¿Perdón? Dije que no. No habrá tasación. No habrá recorrido. Y no habrá venta. Me giré hacia el agente. Si estás aquí solo por suposiciones y no porque yo firmé algo. Te sugiero que salgas ahora mismo. El hombre miró a Emily, nervioso. Y empezó a retroceder hacia la puerta. La máscara de Emily por fin se resquebrajó. Evelyn, susurró con los dientes apretados, no seas difícil. Dio un paso al frente. Mi voz seguía tranquila, pero con filo. Viniste sin permiso. Entraste a mi casa sin ser invitada. Trajiste extraños para que revisaran lo que piensas robar. Se quedó con la boca entreabierta. Como si buscara qué decir, y no encontrara nada. Aquí no tienes ninguna autoridad, le dije. Ya no. El señor del portapapeles murmuró algo sobre un malentendido y se fue rápido, casi jalando a la agente con él. Eso dejó a Emily ahí parada, tiesa, en la entrada de mi casa, apretando fuerte la correa de su bolsa. Intentó sonreír una última vez. Solo quería ayudarte, dijo. Querías ayudarte a ti, le corregí. Pero todo esto ya lo resolví por la vía legal. Por un segundo pensé que iba a estallar. Pero en vez de eso, se tragó todo lo que quería decirme y se fue en silencio. Cerré la puerta despacio, le puse seguro y me quedé ahí un momento. Se estaban poniendo descuidados. Y eso me convenía. Porque cuando alguien está desesperado, comete errores. Y yo sabía esperar. Al día siguiente, el teléfono sonó antes del desayuno. Era Nathan. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, calmando mi respiración.
Desde que habló, se notaba la tensión en su voz. Mamá, ¿qué pasó ayer? Emily llegó molesta. Le contesté con un tono tranquilo. Ella trajo a un agente de bienes raíces a mi casa. Sin mi permiso. Eso suele molestar a la gente. Aunque no tanto como que tu propio hijo lo permita a escondidas. Mamá, no. No fue así. Ella lo entendió mal. Yo nunca le dije que hiciera nada todavía. Cerré los ojos. Ahora mentirle a su madre ya se le hacía muy fácil. ¿Firmaste algo, Nathan? Pregunté, firme, cortando sus excusas como cuchillo. ¿Le diste motivos a Emily para creer que tenía autoridad sobre esta casa? Su silencio lo dijo todo. Casi me dio lástima. Casi. Nathan, ya revocamos el poder legal, dije sin perder la calma. Ya está hecho. Mi abogado tiene todos los papeles. Todo lo relacionado con mi patrimonio o esta propiedad ahora pasa por él. Mamá, no hagas esto, dijo molesto. Somos familia. Exacto, respondí. Y la familia no mete agentes inmobiliarios escondidas en la casa de su mamá un mes después del funeral. Escuché la voz de Emily al fondo, hablando bajito y nerviosa. Me la imaginé ahí, parada detrás de él, susurrándole qué decir, como si lo manejara con hilos. Solo queremos asegurarnos de que todo se maneje de manera justa, dijo él, intentando sonar razonable. Pero su voz ya tenía una grieta, como si empezara a romperse por dentro. Yo no grité. No hacía falta. Que esto no se trata de lo que es justo, dije. Se trata de lo que ustedes creyeron que podían controlar, pero ya no. Él soltó un suspiro fuerte al teléfono. Estás exagerando. Casi me reí. Nathan, falsificaste un testamento. Se quedó sin decir palabra. Lo dejé unos segundos, que lo sintiera, que lo digiriera. Mamá, susurró casi. ¿De qué estás hablando? Sabes muy bien de qué hablo, le dije. Tengo el testamento verdadero de Harold, con notario y todo. Y tengo también el falso. El que tú y Emily se inventaron. Intentó interrumpirme. No lo dejé. Ya lo hice revisar. Y mi abogado ya empezó con los trámites que se tienen que hacer. Si quieren pelearlo, tendrán que hacerlo frente a un perito, una declaración legal y un análisis de escritura. Otro silencio. Podía sentir como el peso de todo le caía encima. Tú tomaste una decisión, Nathan, le dije, sin alzar la voz, pero firme. Y decidiste seguirla, directo hacia ella. Del otro lado del teléfono, escuché un pleito en voz baja. Emily empezaba a alzar la voz. Nathan trataba de callarla. Me los imaginé discutiendo, ya sin control, viendo cómo su plan de quedarse con todo se les deshacía en las manos. Por fin, Nathan volvió a hablar, pero más bajito. Solo, no queríamos que esto se pusiera feo. Sonreí, aunque él no podía verme. Ay, Nathan, le dije bajito. Ya se puso feo. Tú asumiste que yo iba a estar tan rota por la pérdida, que ni me iba a dar cuenta. No contestó. Solo escuché el clic cuando colgó. Me quedé ahí un momento, con el zumbido suave de la llamada terminada en el oído. Durante años me había hecho de la vista gorda con sus errores. Lo defendí. Le tapé sus fallas. Justifiqué su egoísmo como si solo fuera inmadurez. Le eché la culpa a Emily. Pero ahora lo veía claro. Nathan eligió. Eligió la ambición en lugar del respeto. Y esta vez, yo me elegí a mí. Colgué el teléfono, tan tranquila como siempre, y caminé hacia el estudio. Sobre el escritorio estaba la carpeta sellada que me había dejado Alan. Todo estaba listo. Podían buscar, revisar, husmear, no iban a encontrar nada útil. Ellos apenas estaban intentando alcanzarme. La primera llamada importante llegó el lunes temprano, cuando casi nadie estaba despierto. Era Alan. Su voz sonaba serena, pero segura. La fundación privada ya quedó registrada oficialmente, Evelyn. Estamos listos para comenzar a mover los bienes.
cuando tú lo indiques. Cerré los ojos un momento. La casa, las inversiones de Harold, los ahorros que construimos poco a poco, ya no estaban en riesgo. Ni por Nathan, ni por Emily. Ni por nadie que creyera que mi dolor me hacía débil. Me imaginé a Harold frente a mí, mirando cómo todo esto sucedía. Creyeron que podían quebrarme, susurré al aire. Pero se les olvidó quién los crió. Ese mismo día, me reuní con Alan. No en su oficina, era demasiado público. Nos vimos en una salita de juntas dentro del banco que ahora manejaba la fundación. La encargada de cuentas, la señorita Coulson, puso las carpetas frente a nosotros. Todo en orden, limpio, sellado, legal. Fundación Familiar Evelyn y Harold Hill, leyó en voz baja. Totalmente independiente. No se puede revocar. Mi casa y mis bienes ahora estaban protegidos. Los fideicomisarios que yo elegí eran los únicos con poder para tomar decisiones. El nombre de Margaret encabezaba esa lista. El de Nathan desapareció. Fuera del testamento, fuera de las cuentas, fuera de los seguros. Fuera de todo lo que él asumió que algún día sería suyo. La casa ya no estaba solo a mi nombre. Ahora pertenecía a algo más grande. Algo que no se podía manipular. Y aún así, yo tenía el control. «O todo listo», dijo Alan, metiendo los papeles finales en el archivo. No pueden tocar ni un solo peso. Se sentía raro. No alivio, ni venganza. Solo claridad. Esto no era para vengarme. La venganza viene de la rabia. Esto era otra cosa. Era proteger. Proteger lo que importaba, en silencio, sin ruido. Alan me miró con atención. «¿Quieres que les avise?» «Y no hace falta», dije. «Legalmente se van a enterar, cuando intenten hacer algo». Negué con la cabeza. «Que lo descubran ellos solitos». Alan sonrió tantito. «Ese día va a estar bueno». Y sí, yo sabía que así sería. Cuando regresé a casa, se sentía distinta. No porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque ahora sí era mía. Solo mía. Sin amenazas disfrazadas de amabilidad, ni esperanzas escondidas entre palabras. Mientras preparaba un té, mi celular vibró. Otro mensaje de Nathan. «Mamá, ¿podemos parar esto, por favor?» Esto ya se salió de control. «Solo quiero hablar, por favor». Se le notaba la desesperación. Miré el mensaje por unos segundos. Ese era el hijo que un día me trajo girasoles en el Día de las Madres. El mismo que se metía a nuestra cama cuando tenía miedo por las tormentas. Al que cuidé de los bullies, de los regaños, de la vida. Y ahora. Ahora me escribía no por cariño, ni por perdón. Solo porque se le iba el dinero de las manos. No contesté. Me fui al estudio de Harold, abrí la caja fuerte contra incendios, y guardé ahí las últimas copias de los papeles de la fundación. También estaba el diario. Cada vez más lleno, no de hojas, sino de verdades. 2 semanas después, colocaron el cartel de la fundación afuera de la casa. No era el letrerito discreto que Emily esperaba. No era ese trato callado que intentaron forzarme. Esto era otra cosa. Era final. Era mío. La casa no iba a ser para Nathan. No iba a quedar ahí, como carnada, esperando a que me cansara o envejeciera. No. Se iba a vender, pero bajo mis reglas. Y todo lo que se ganara iba directo a la fundación. Protegido para siempre. Alan fue quien encontró al comprador, un grupo dedicado a conservar casas históricas. Ellos sí vieron el valor de la casa. No solo como propiedad, sino como historia. La iban a restaurar, cuidar y, sobre todo, no dejarían que cayera en las manos de Nathan y Emily. Firmé el contrato de venta esa misma mañana. La tinta apenas estaba secando cuando Alan se recargó en la silla y soltó el aire. «Eso es todo, Evelyn. Ya cerramos todas las puertas legales». Yo no sonreí. No del todo. Pero algo dentro de mí, por fin, se soltó.
Nos quedamos en el porche mientras llegaba el equipo del comprador para hacer la revisión de la casa. Sus saludos eran amables, como un respiro después de tantas mentiras. Alan me miró y preguntó: ¿Segura que no quieres estar aquí cuando ellos se enteren? Negué con la cabeza. Ya se van a enterar, dije. Que lo descubran cuando ya no puedan hacer nada. Esa misma tarde, Margaret pasó por mí. Mis maletas ya estaban listas. No me iba a quedar a ver sus enojos. Eso ya se había acabado. Hice los arreglos con cuidado. Una casita junto al mar, lo bastante lejos como para que Nathan no pudiera aparecer de sorpresa. Pero lo bastante cerca para que yo todavía pudiera respirar ese aire salado con el que Harold siempre soñó para su retiro. Mientras nos alejábamos, volteé a ver la casa solo una vez. No con tristeza, sino con claridad. Esa casa guardaba todas mis etapas. La novia joven, la mamá primeriza, la viuda asustada. La paciente que no entendía nada. Y al final, la mujer que ya no era de nadie más que de sí misma. Margaret me miró. ¿Estás bien? Asentí con la cabeza. Y mejor que bien. La llamada llegó en menos de 24 horas. Estábamos desempacando en la cocina cuando el celular de Margaret vibró. Me lo pasó con cara de sorpresa. Era Nathan. Contesté. Mamá, ¿qué demonios está pasando? Y gritó Emily. La casa está en venta. Se vende. Su voz se quebró. Ya le había llegado el miedo. Sí, Nathan, le dije tranquila. Se vende. Ya no es asunto tuyo. No puedes hacer eso. Y claro que puedo. Se quedó callado un momento, luego levantó la voz. Que esto no es justo. Después de todo, de papá, de todo, ¿nos vas a dejar fuera? Lo dejé hablar, lo dejé desahogarse. Que sintiera todo lo que había perdido. No te estoy dejando fuera, Nathan, dije al fin, bajito pero firme. Tú solito te dejaste fuera, el día que falsificaste la firma de tu papá. El silencio se sintió pesado. Luego soltó. Estás destruyendo a esta familia. Oh no, Nathan, le dije. Me estoy protegiendo de una parte de ella. Y colgué. No pasó mucho tiempo. 3 días después de firmar la venta, me llamó Alan. Su voz sonaba seria, pero con ese tono que ya conocía. Metieron una denuncia. No me sorprendí. Ya lo esperaba. ¿Con qué argumento? Y dicen que estás mentalmente incapacitada. Claro. Cuando la ambición no funciona, intentan apelar a la lástima. O peor aún, quieren controlarte. Seguramente fue idea de Emily. Era una historia fácil de armar. La viuda triste, tomando decisiones tontas, manipulada por otros. Querían que el juez creyera que yo ya no estaba bien cuando moví todo. Están desesperados, dijo Alan. Lo están haciendo mal, todo muy apresurado. Se oía el golpeteo de su pluma en el escritorio. ¿De verdad creen que eso va a funcionarle? Me interrumpió. No va a funcionar. No con todo lo que tenemos. Porque ahora sí, yo ya estaba preparada. Alan ya había conseguido evaluaciones médicas recientes de mi doctor. Pruebas cognitivas claras, detalladas. Declaraciones juradas de especialistas, asesores financieros. Incluso testimonios de Margaret, donde anotó paso a paso lo que hice, desde antes de la primera llamada de Nathan. También teníamos grabaciones de Emily, donde intentaba manipularme. Mensajes llenos de amenazas disfrazadas. Y hasta un experto forense que comprobó que el testamento de Harold había sido falsificado. No levanté esta defensa de un día para otro. La construí poco a poco, mientras ellos pensaban que yo seguía débil. Vamos a meter la contrademanda, continuó Alan. Por abuso financiero y acoso emocional. Con eso, se acaba cualquier intento de quitarte el control legal. Respiré hondo. No sentí victoria, sentí descanso. No era que ellos hubieran perdido. Era que por fin, yo ya no estaba ahí, sentada,
esperando a que me destruyeran. No tienen caso, dije. Le dije que ellos ya lo sabían. Alan estuvo de acuerdo. Pero están dando patadas de ahogado, dijo. Necesitan creer que todavía tienen una oportunidad. Hizo una pausa. La gente desesperada siempre cree que hay otra forma de ganar. Asentí. Pues que tiren su dinero. Pasaron 2 semanas sin noticias. Por un momento pensé que ya se habían rendido. Pero he vivido lo suficiente como para no confiarme del silencio. Cuando Alan volvió a llamar, ya me lo imaginaba. Presentaron otra solicitud, dijo, serio. Esta vez con el nombre de Emily al frente. Cerré los ojos. ¿Qué tipo de solicitud? Tutela, respondió. Ahí estaba. Su último movimiento. Si no podían controlar mi dinero, ahora querían controlarme a mí. Emily iba con todo. Su plan era sencillo. Decir que yo estaba siendo manipulada. Que me tenían aislada, que ya no estaba bien mentalmente. Que necesitaba que alguien me vigilara. Y claro, esa persona sería ella. Nathan se hacía a un lado, dejándole a Emily la delantera. Seguro ella le dijo que podía con eso, que sabía ganar. Alan siguió hablando. En su declaración dice que estás inestable, sola, que Margaret te manipula. También asegura que lo de la fundación fue bajo presión emocional. Lo de siempre. Juegan a que soy una viejita frágil para salirse con la suya. Pero no sentí coraje. Sentí una calma fría, como si ya lo hubiera visto venir. Que este era su verdadero plan, le dije a Alan. Él soltó una risita seca. Y también es su peor error. Porque aunque Emily creyó que llevaba ventaja, no tenía idea de lo que ya habíamos preparado. Todo con calma, sin prisas, paso por paso. La voz de Alan se fue animando mientras leía la lista. Evaluaciones médicas recientes. Pruebas neuropsicológicas independientes. Declaraciones grabadas en video. Entrevistas notarizadas con asesores financieros. Y lo más importante, tu declaración jurada en video, completa. Yo todavía recordaba ese día perfectamente. Estaba sentada en la oficina de Alan, con la cámara frente a mí, la voz firme. Me llamo Evelyn Hill, dije. Todo lo que he hecho lo decidí yo, con claridad, en pleno uso de mis facultades. Era mi declaración final. Si mi hijo o mi nuera intentaban decir que yo no podía decidir por mí misma. Ese video era mi respuesta. Directo. Sin titubeos. Cuando terminamos de grabar, Alan sonrió. Van a odiar esto. Y ahora era el momento de usarlo. Alan entregó toda la respuesta, completa. Sin drama, sin enojos, solo hechos. Todo blindado. 3 días después, el juez desechó la solicitud. Sin audiencia. Sin juicio. Sin darle vueltas. Su última jugada se cayó antes de que pudiera entrar al juego. Y no se pueden ir así como si nada, dijo Alan, mientras ponía los papeles sobre la mesa. Has sido demasiado paciente. Esto no se trata solo de lo que intentaron. Se trata de lo que hicieron. Acoso emocional, falsificación. Manipulación del patrimonio, daño emocional. Y la demanda estaba lista. $100,000 reclamados por todo lo que causaron. Me quedé viendo la cantidad. ¿Estás seguro? Pregunté. La voz de Alan sonó tranquila. Completamente. Tenemos todo, grabaciones de audio, el testamento falso, los informes periciales firmados y sellados. Dejaron tanto rastro que ni el juez va a parpadear. Asentí con la cabeza, segura. Entrégalo ya. El papeleo se movió rápido. Para ese momento, el tribunal ya estaba harto de los dramas de Nathan y Emily. Nadie les creía nada. Sus nombres ya estaban manchados en el expediente. La notificación legal les cayó como un martillazo. Días después, Margaret se topó con Emily en el mercado. Estaba pálida, me contó Margaret. Ni siquiera intentó saludar. Casi le doy un pastel, casi.
porque mientras ellos jugaban sucio, yo había levantado un muro que nunca iban a poder brincar. El abogado de ellos trató de contactar a Alan, por fuera, sin ruido. Quería llegar a un acuerdo. Podemos negociar una cantidad más baja, decía el correo. Mis clientes aceptan que se equivocaron, pero no pueden pagar todo lo que se les pide. Alan me lo reenvió con una sonrisa. Están en la ruina, dijo. Pensaban que iban a heredar lo tuyo. Gastaron dinero que ni tenían, creyendo que la casa, tus ahorros, todo les iba a caer pronto. Tomé un trago de té y respondí con una sola palabra. No. Ni reducción, ni trato. Ni perdón. Peleaban por dinero que nunca les perteneció. Pues que ahora les duela. La fecha del juicio llegó rápido. Ya no tenían cómo defenderse. Su abogado casi ni habló. El juez dio su fallo sin rodeos. Todo a mi favor. Nathan y Emily me debían $100,000. Pero, claro, no los tenían. 2 semanas después llegó su declaración de bancarrota. Margaret trajo el sobre ella misma, con una expresión tranquila y un poquito satisfecha. Se declararon en quiebra esta mañana, me dijo. Capítulo 7. Era oficial. Estaban en la quiebra. Me senté en mi porche, frente al mar, y leí la notificación con calma. No sentí alegría, no realmente. Pero sí sentí un cierre. Su crédito, destruido. Su reputación, por los suelos. Su futuro, que antes se sostenía con mi silencio. Ahora no valía nada. Justo lo que tanto trataron de evitar. Alan me llamó más tarde ese día. Ya está, Evelyn, me dijo. La quiebra quedará registrada por 10 años. Cualquiera podrá verla. Nadie la puede borrar. Bien, le dije, sin más. Ya no podrán tocarte, añadió. Nunca pudieron, respondí bajito. Nunca de verdad. Alan se quedó en silencio un momento, y luego dijo algo que no esperaba. He trabajado en muchos casos como este, Evelyn. Pero muy pocos se resuelven con esta firmeza. Tú no te defendiste gritando. Tú construiste un muro, y dejaste que ellos solitos se estrellaran. Eso fue porque nunca me oyeron venir, le dije. Porque nunca grité. Nunca rogué. Solo esperé. Ya se acabó todo y, por fin, soy libre. Aquella mañana el mar estaba en paz, una calma que no se siente vacía, sino ganada, como si el océano por fin soltara una carga. La bancarrota quedó firme, las demandas cerradas. Mi nombre está limpio y mi vida, segura. Margaret un día me preguntó. ¿Te arrepientes de no haberle vuelto a hablar? Pensé en todos esos mensajes, llamadas y buzones llenos de voz que nunca contesté después de cerrar el caso. No, le respondí. Él sabe dónde estoy y que mi puerta está cerrada. Si algún día quiere hablar, que sea por algo de corazón, no por dinero ni disculpas falsas. Ya veremos. Margaret sonrió. Pero no lo odias. No, susurré. El odio pesa mucho, y yo ya cargué con suficiente. Aún quiero al chico que conocí, pero el hombre que se convirtió eligió su camino, y ahora yo elegí el mío.